Conectas Podcast. La enorme violencia de las pandillas que dominan a Haití llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a autorizar la intervención de una fuerza policial multinacional en ese país. Los cascos azules ya estuvieron desplegados allí por más de una década, pero desde que se fueron en 2017, el caos volvió a la nación más pobre de América Latina. Esta semana en Tenemos que hablar, el eterno retorno de Haití. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La policía de Kenia liderará una fuerza internacional para ayudar a Haití a frenar la violencia de las bandas criminales. La misión durará al menos por un año e intentará contribuir a la seguridad de las escuelas, de los puertos, hospitales y aeropuertos del país. La comunidad internacional espera, de ese modo, controlar una profunda crisis que ha desplazado al menos 200.000 personas dentro de Haití y hacia el extranjero. Pero las expectativas no son optimistas. Para hablar de ese eterno retorno de Haití a la crisis, estamos con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Sugelis, ¿cómo será esta fuerza internacional que llegará a Haití para frenar la violencia? Hola Mauricio. Bueno, todavía faltan afinar los detalles. Se habla de que la misión llegue en enero del próximo año, pero más allá de eso, lo que hasta ahora se sabe es que Kenia enviará al menos a 1.000 efectivos para ayudar a la policía haitiana a resguardar la seguridad del país. Pero Kenia no estará sola. Le van a acompañar algunos países del Caribe que son socios de Haití en el CARICOM, como Antigua y Barbuda, Bahamas y Jamaica. Fíjate, pero es curioso que un país tan lejano como Kenia dirija una misión en el Caribe. ¿Cómo se llegó a eso? No solo es curioso, sino cuestionado. La verdad es que Kenia ha estado insistiendo en la ONU sobre la necesidad de resolver la situación de Haití y ha expresado desde hace meses su deseo de liderar una intervención en la que, si somos honestos, ya pocos quieren participar. El problema con Kenia es precisamente su policía, que arrastra desde hace años graves denuncias de violaciones de derechos humanos. Así que desplegar una fuerza policial armada tan cuestionada en un país tan complicado como Haití despierta muchas preocupaciones. Pero Mauricio, escucha lo que me comentó al respecto el politólogo haitiano Luis Jean-Pierre Loristan sobre esto que quizás en otros países pasamos inadvertido. Nosotros mismos, los intelectuales haitianos, siempre hemos pedido que cualquier intervención que se hace en Haití, cuando se trata de militares, tienen que ser gente del mismo color que nosotros. Por una sencilla razón. Es bien vista que sea un país africano. Si tú traes blancos con armas, ya eso trae un reflejo para una rebelión, para no aceptación de esta situación, porque culturalmente el haitiano no acepta esto. Culturalmente, al ver un blanco de una vez ve la esclavitud. Muy interesante, pero no hay que olvidar que los cascos azules de la ONU ya pasaron más de una década allí y no solo no lograron efectos duraderos, sino que dejaron situaciones terribles como la explotación sexual y hasta una epidemia de cólera que tuvo efectos devastadores en la población haitiana. Sí, esa misión de estabilización, conocida como MINUSTAH, se extendió desde 2004 hasta 2017. En aquel momento, Haití acababa de vivir un golpe de Estado contra el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide y eso provocó unas disputas territoriales entre bandas armadas. Entonces lo de ahora de alguna forma recuerda la situación de ese año que mencionas, cuando Haití quedó sin presidente y bajo el control de grupos armados. Aunque hoy es todavía más grave porque a Jovenel Moïse no le dieron un golpe de Estado, sino que de una vez lo asesinaron en su propia casa. Para hablar de lo que ocurre en Haití nos acompaña hoy Milo Milfort, periodista haitiano que ha publicado reportajes en alianza con Conectas, precisamente sobre la violencia que atenaza a su país. Hola Milo, bienvenido. Hola Mauricio, hola Sugelis. Las noticias que nos llegan de Haití son duras. Cuéntanos, Milo, ¿es tan grave la situación como parece desde afuera? La situación de Haití que merece una intervención por parte de la ONU es que desde casi 5 años el país está viviendo una situación muy caótica al nivel de seguridad. Desde casi 5 años se aumenta los secuestros, los ataques de las bandas, las violaciones de derechos humanos.
Y también se trata de las bandas armadas que gobiernan el país porque ellas están haciendo lo que quieren. Estamos al frente de una situación en la cual el gobierno pierde toda autoridad. Qué complicado eso que nos dices, Milo. Muchas gracias por tu participación. Chao, Mauricio. Chao, Suelis. Bueno, Suelis, volviendo contigo, cuéntanos cómo llegó Haití a esta situación, con esas pandillas que prácticamente se apoderaron del país. En realidad, hay muchas razones para las que estos grupos sean tan fuertes. En Haití hay más de 150 bandas criminales, pero la más conocida y de hecho una de las más temidas es una llamada Fuerza Revolucionaria G9, es Familia y Aliados. Está dirigida por un ex policía, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que fue expulsado de ese cuerpo hace 5 años, en 2018, justo al momento en que Milo nos contaba que se disparó la violencia. Entonces, aparte de todo, la policía está infiltrada por las pandillas. Bueno, la historia es todavía más complicada que eso. Escuchemos lo que me contó Alexandra Filipova. Ella es del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití. Hay una historia de pandillas que son utilizadas como herramientas de violencia política. Por ejemplo, afiliados al partido PHTK han utilizado a las pandillas para orquestar masacres de civiles, todo con el fin de obtener o mantener el control político. Un ejemplo es la masacre de Les Salines de 2018. 2 funcionarios del gobierno orquestaron un ataque importante y mortal en un vecindario asociado a un partido de oposición al PHTK. Para ello contaron con la ayuda del exoficial de policía convertido en pandillero Jimmy Cherizier y nunca hubo ninguna rendición de cuentas. Pero entonces es un problema mucho más profundo de lo que vemos desde el extranjero. ¿Cómo controlar unas bandas que tienen detrás además poderes políticos? Bueno, Mauricio, fíjate que Filipova también me contaba que la crisis de gobernabilidad, que es precisamente la causa de esta espiral de violencia, ha sido por una sucesión de malos gobiernos. Pero lo peor es que asegura que esa mala gobernanza es una estrategia deliberada de los partidos para desmantelar las instituciones democráticas, mantener en sus manos el Estado y perpetuar la corrupción. Y además, esa comunión entre partidos y pandillas hacen que algunos de los expertos los consideren en realidad unas milicias. Así me contó Louis Jean-Pierre Loristan. Tú no puedes llamar pandilla a alguien que el mismo Estado o gobierno entrega las armas. Si el mismo élite político y económico entrega armas a estas personas, son milicias. Todos los gobiernos que han gobernado Haití desde 1986 a hoy siempre tienen una cosa que se llama brazo militar. Pues mira, la verdad es que ante esa complejidad resulta imposible pensar que una intervención internacional armada pueda por sí sola solucionar algo. Las fórmulas de las que hablan los expertos son reformas a todo nivel, político, económico y social, acabar con el tráfico de armas, que es precisamente lo que hace más fuertes a estos grupos, y por supuesto la educación, que es la forma más eficaz de evitar que los jóvenes terminen como pandilleros. Y sobre todo los expertos recalcan la necesidad de que los haitianos estén involucrados en las decisiones sobre su futuro. Eso justamente fue lo que me explicó Henry Bois-Roland del Comité Democrático Haitiano en Argentina. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la lucha del pueblo haitiano? El objetivo fundamental es recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Bueno, de todo lo que hemos visto queda claro que la situación de Haití ciertamente es mucho más complicada de lo que pensábamos y requiere medidas muy de fondo. Ojalá llegue algún día la tranquilidad de ese pueblo y esperemos por lo pronto que esta vez la misión de la ONU tenga al menos algún éxito. Sugelis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mauricio. Siempre es un gusto hablar contigo. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.